Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Cindy, Karina, Matías, Carolina. Faltan mis demás expositores. Edita, Hola. bienvenida. A veces puedes leer, Tulita, o Hola. aquí también puedo leer. La pregunta con la cual hemos quedado la última reunión, habíamos dicho que queríamos volver a hablar de ello. A ver si la encuentro aquí. Te ayudo. ¿Ya lees? ¿Ya tienes? Antes de los maridos. Sí, Ok. La pregunta es esta. De la cantidad de eventos mencionados como importantes para reconocer el hito de 2014, ¿cómo se relacionan entre sí tan diferentes? La pregunta es, ¿cómo se relacionan entre sí cosas tan diferentes como el cambio climático, conflictos políticos, militares, el tema de LGBTQ y etcétera, otros temas, como de las guerras del Rey del Norte y Rey del Sur, y posteriormente, la primera, Rey del Sur, Rey del Norte, y posteriormente Rey del Norte y Rey del Sur, se va a llegar a la ley dominical de la igualdad? Son dos preguntas en una. No sé si quedó clara la segunda. Sí, la segunda es, ¿cómo de las guerras del Rey del Sur y Rey del Norte? ¿Sí? Volví a leerlo porque creo que no quedó muy claro. Ok, primera pregunta. ¿Cómo se No, relaciona? la segunda. Ok. Segunda pregunta. ¿Cómo de las guerras del Rey del Sur y el Rey del Norte, y posteriormente del Rey del Norte versus el Rey del Sur, se va a llegar a la ley dominical de la igualdad? Así te ves mucho más organizada. ¿Qué le dijo mi tía? Ahorita va a ir. ¿Se entendió entonces la pregunta? ¿Quién quiere empezar a opinar o a ayudar a resolver esa pregunta? Tenemos un chat. La acompaño. Ya. Y en ese chat, déjalo. En ese chat dice, ahí está, la copiaron la pregunta. La pregunta sería, entonces, ¿cuál es el factor común entre esos temas para abordar la primera pregunta? ¿Cuál es la relación de esos temas? La igualdad. ¿Ya? Ese es el tema de fondo. Pero ¿cuál es la relación ahora? El factor común en ellos. Pobre cara. ¿Alguien? Veamos. Pidamos candidatos. Carolina. ¿Cuál es el factor común entre los temas como el cambio climático, los conflictos político-militares, los temas de LGBTQ y bueno, primero en esa pregunta, y los otros temas que se tratan en Ley Dominical de 2014? Creería que cómo se hacen, cómo son las reacciones políticas con relación a esos temas, cómo las cosas se dan de manera
legislativa y moral y cómo el pensamiento religioso influye en esas cosas también, como todo está interligado. ¿Y qué es lo que los liga? ¿Qué es lo que los conecta? Yo lo que veo es como una opresión siempre del fuerte sobre el débil. Sí, Ujú. Concuerdo con eso. Está conectado por un asunto de desigualdad. Y de poder supremacista, quizás, porque ahí sí se engancha el cambio climático. Un poder supremacista puede ser en todos los demás, quizás ahí está el meollo. Tal vez podemos llamarlo así, pero el asunto es un asunto de desigualdad del factor común en todos esos casos. Por ejemplo, justo estábamos discutiendo con Marco antes para recordar cómo era que yo solo no recuerdo que la tribu que era, pero hubo un caso en la Corte Suprema donde una tribu, representante de una tribu india de Estados Unidos, demandaron a una empresa o al Estado, creo también, por que se estaba haciendo abuso de las áreas verdes, estaban explotando las áreas verdes que eran terrenos de ellos y estas áreas verdes se las estaba vendiendo a empresas para que construyeran ahí más compañías, ¿no? ¿O no era el fracking, cuando destruyen la tierra para sacar petróleo de manera bruta? No recuerdo exactamente con qué empresa, pero yo recuerdo una mujer que era la representante de la demanda de parte de los indios, que era ya también abogada y todo, que ella explica que en ese caso no solamente es un abuso del hombre contra la naturaleza, porque esa es la convicción de la tribu india también, y no solamente su convicción, sino que también es una realidad. El hombre está abusando de la naturaleza para poder enriquecerse a sí mismo. Después estaba una condición que, un asunto detrás de eso también es que lo que se trataba era exterminar a esa tribu india y por eso les daban como los arrinconaban a los confines del país, a las zonas más remotas. Entonces, en todos esos temas sí existe un problema de desigualdad. Y existe ese favoritismo desde el aspecto político de favorecer a las clases social más poderosa, a la más rica, a los blancos. ¿Me dejo entender, Graciela? Sí, los poderosos, sí. Por eso digo que quizás la cuestión está en la supremacía opresora, porque en ese sentido sí se entiende, con el cambio climático también se entiende. Eso estaba pasando en Brasil también, con indios del Amazonas, que también Exacto. estaban reclamando sus territorios y que se los están sacando y están talando indiscriminadamente y los están dejando sin hábitat. Exactamente. De hecho, de aquí también pasé en Bolivia con el terreno de los Tipnis, que es una tribu india bien nativa, o sea, una de las más antiguas del país. Y también se pretende construir una carretera que conecte con Brasil para poder exportar el petróleo. Y eso fue una demanda y se hicieron referendos y también dijeron que no estaban de acuerdo que se les quite lo que es de ellos, ¿no? Y que se explote así el área verde porque lo que eso hace es la carretera construida, si se construyera, dividiría el pulmón, digamos, uno de los más grandes pulmones que tiene Sudamérica, en vegetación hablando, ¿no? Uh-huh.
¿Alguien más quiere aportar? O sea que esto tiene que ver como, por ejemplo, cuando hablamos de los derechos de las minorías, allí eso incluye, o sea, ahí veo la relación, porque los grupos afectados generalmente son las minorías en cuanto al cambio climático. Y eso pasa en todo el mundo, porque aquí es de la misma manera. Cuando se ve que los indígenas, por ejemplo, aquí están luchando por tierra, es porque ellos son los más vulnerables, porque a ellos es donde más se les, más daño se les hace por las tierras y eso. Entonces, y son un grupo minoritario. Exactamente, y su voz ha sido callada por mucho tiempo. Y si nosotros no podemos ver, ese es el desafío que en realidad nosotros tenemos, ¿no? De poder ver el asunto de fondo que está detrás de todas esas situaciones. Si nosotros pudiésemos identificar esos temas, el trasfondo de la problemática, el asunto que se están presentando, que es el mensaje hoy de la igualdad, podemos nosotros no solamente ser apoyo para esas personas, sino que también ser sus voces y poder dar a conocer al mundo, explicar al mundo lo que no es tan fácil de ver. Graciela, no sé si eso responde a tu primera pregunta. Sí, yo creo que lo resumimos como, no sé si alguien lo dijo, como la opresión de los poderosos, o sea, es una cuestión de sojuzgamiento de los poderosos sobre los débiles, aún en la naturaleza. ¿Puedo opinar? Bueno, estaba viendo el video de Graciela Tess y ella menciona que todos estos problemas externos, bueno, a nivel mundial, y todo tiene que ver mucho con el nacionalismo, y eso lleva al fascismo, y el fascismo lleva al racismo, y sabemos que el racismo, dentro de eso está el sexismo, ¿no? Entonces, si todos ven la esencia de cada problema dentro de esto, o las similitudes, como dice, es eso, ¿no? O sea, casi todos esos problemas contienen lo mismo. Sí. Porque Rusia quiere invadir Ucrania porque bueno, son intereses geopolíticos, nacionalistas, quiere expandirse, quiere tener nuevamente influencia en Europa, quiere que no se una a la OTAN, y lo hace lo mismo con otros países donde ellos intervienen, igual Estados Unidos, o sea, y ahí viene la opresión, ¿no? Porque obviamente ellos simplemente hacen lo que quieren, o sea, no respetan las normas de la OEA o de la ONU, entonces después esos países quedan desangrados económicamente y tiene que mucha gente se va a otros países, emigran y ahí son tratados mal, igual con el cambio climático, ¿no? También, o sea, a través del ser humano que, pues no, como dije, ¿no? Se cree superior, dijeron, ¿no? O sea, no ven que la naturaleza es parte de nosotros, entonces eso causa que mucha gente sufra en otros lugares y también ellos tengan que salir y son también discriminados en otros lugares. Entonces eso conlleva todo, ¿no? O sea, casi todo está conectado, como dicen, ¿no? Claro. Antes de eso, como muchas cosas, eso es un asunto de información, ¿no? O de informarse. Yo puse ahora simplemente ahí en el internet buscando los términos cambio climático y desigualdad. Y rápidamente van a aparecer muchos estudios ahí. Por ejemplo, resaltó uno bien arriba de las Naciones Unidas, que escribieron un paper de 25 páginas sobre el tema cómo el cambio climático afecta la desigualdad social. No lo leí, acabo de verlo, pero otro artículo dice que gente
personas pobres básicamente sufren 5 veces más bajo las consecuencias del cambio climático que otras personas. Entonces, eso es un asunto fuerte que realmente impacta muchísimo, pues especialmente a clases, como dice Edita, ¿no? Clases, a minorías, a personas pobres, etc. Y desde luego siempre es lo mismo, ¿no? Siempre toca lo mismo. Es un asunto donde realmente podemos informar y hay bastante información aparentemente. Y disculpa, ahora les olvidé, ¿puedes repetir el asunto en Alemania? Creo que tú hablaste de un acuerdo que las naciones tienen sobre la producción de dióxido de carbono. Ah, sí, sí. Seguramente han escuchado esto. No, hay acuerdos en la Carta de París, creo, ¿no? Sobre el convenio del clima, ¿cómo se llama eso, no? De cambio climático, donde los países se comprometen a hacer cambios en la política para ayudar a frenar el cambio climático o hacer algo en contra. Y todos los países tienen reglas que pueden emitir, por ejemplo, tanta cantidad de dióxido de carbono o otras cosas, o generar tanta cantidad ¿cómo se llama? De elementos tóxicos, etc. Ahora, como los países productores, los países ricos, siempre exceden y quieren y necesitan exceder los límites para generar más ingresos, otra palabra, para volverse más ricos, ellos se inventaron una solución. Entonces ellos pueden comprar de los países obviamente pobres que tienen poca industria y desde luego emiten menos elementos tóxicos, lo pueden comprar esos cupos, ¿no es cierto? Alemania, yo di ese ejemplo, no solamente Alemania, es todo el occidente, todos los países productores. Alemania, digamos, produce 5 toneladas de más de este tóxico. Y Bolivia produce 5 veces menos de esto que podría. Entonces lo compra el derecho de Bolivia de producir tantos tóxicos, lo paga, ¿no es cierto? Y así sí puede continuar simplemente produciendo ese exceso de tóxicos, que a mí me parece realmente un abuso. Claro, lo pagan, pero es un abuso de la situación, es un abuso también de los pobres. No es cierto, eso son cosas de desigualdad realmente que se aprovechan aquí para que un país pueda simplemente continuar haciendo lo que está haciendo, más o menos, ¿no? Es así simplificado. ¿Se entendió esa problemática, ese dilema que está ahí? Sí, eso es, bueno, yo ya lo conocía, pero creo que quedó bien explicado. Ok, eso me parece interesante. Y no ayuda obviamente al problema, ¿no es cierto? Por supuesto. Por supuesto, lo que hace es como si todos produjeran mucho. Es exactamente lo mismo. Peor. Exacto. Ahora, bien, vamos a abordar la siguiente pregunta. Esa es la relación entonces. Cuando hablamos de la relación de esos temas, es un asunto completamente de desigualdad. Y nosotros tenemos la función de poderlos entender, comprender y explicar, mostrar esa realidad. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo es que de las guerras del rey del sur versus el rey del norte y posteriormente el rey del norte versus el rey del sur, se va a llegar a la ley dominical de la igualdad? Creo que tú te refieres a los eventos de Raffia y Panium, ¿no? Claro, o sea, claro, sí, exactamente. O sea, ¿cómo puede ser que de eso se genere la imposición de la desigualdad? O sea, porque yo creo que en cuanto a que hay desigualdad, no necesitamos decirle a nadie, porque yo creo que todo el mundo está absolutamente consciente de que el mundo está horriblemente desigual. Todos los países,
el mundo en sí está en total desigualdad. Y creo que eso no es noticia para nadie. Ahora, ¿cómo podemos dar un mensaje diferente que mueva a la gente a darse cuenta de lo que se viene? O sea, A ver, ¿cómo es que mueva a la gente a darse cuenta de lo que viene? Ahora, me gustaría hacer un comentario. Parte del problema es que nosotros hemos tenido unos conceptos, unos narrativos muy desarrollados o, entre comillas, lógicos, cómo todos los eventos finales se desarrollarán, ¿no es cierto? Como adventistas teníamos una lógica bien que armadita, funcionaba bien, ¿no es cierto? bien Una armada. historia bien armada, ¿no es cierto? Sí. Y si tú discutas con personas sobre ese tema, siempre ellos caen en esa lógica. El Papa, que tiene tanto dinero, le va a prestar dinero a los Estados Unidos, que van a hacer bancarrota, es el único que el Vaticano tiene oro, y toda esa lógica usted la conoce, ¿no es cierto? Sí. Y todo funciona, ¿no? Es bien difícil quebrar esa historia porque se ha implantado y se ha vuelto a contar esa historia tantas veces que realmente la creemos, la hemos creído, la hemos adoptado y hemos caído en su lógica. Ahora, como movimiento hemos logrado demostrar que la lógica no es correcta, ¿ya? Que hay muchos errores, pero eso es difícil, por supuesto, de eso convencer a alguien que por generaciones ha escuchado esa historia, así la escuchó, así funciona, le ha convencido. Ahora, no podemos caer en la misma tentación ahora de tratar de armar esa misma narrativa solamente cambiando los elementos. Lo que yo quiero decir, tal vez ese papel que juegan los Estados Unidos no es el mismo no es tanto así como es o de Rey del Sur. No tenemos unas guerras aquí entre dos contraentes. Eso es un elemento de toda la historia. Tener aparte esa desigualdad que obviamente en el país de la tierra prometida o de la tierra gloriosa, ¿no es cierto? Ahí miramos, vemos acontecer todo. Eso nos interesa. ¿Lo vemos en Rusia? Sí, también lo vemos en Rusia. Tiene que estar ahí, ¿no? Especialmente eso nos interesa, lo que pasa en esos países. Como tú te das cuenta, la desigualdad ya está en un punto donde uno se pregunta, ¿qué más? ¿No es cierto? Ya está todo, ya está dado. El tema ya dividió la sociedad. Y realmente estamos en un punto donde se produjo realmente ya el resultado. ¿Qué más necesitas? ¿No es cierto? Ya tienes todo lo que necesitas para que se dé la ley. Entonces, lo que yo veo aquí con lo que ya tenemos, esa historia es lógica, ¿no? Ya tenemos una nueva historia, es una historia que es lógica, es una historia que reemplaza a la antigua, que tenía fallas, que parecía lógica simplemente porque tanto la hemos repetido y escuchado. Pero es así, ahora si tú quieres, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo, esa era tu pregunta, ¿cómo lo puedo defender cada elemento y cada detalle? ¿No? Ahora hay algunas personas con talento y con bendiciones, pues yo pienso aquí mucho en los dos ancianos, que logran realmente como un dron, ¿no es cierto? Alejarse de toda esa historia y armar todo cómo funciona un elemento con el otro, que no es tanto mi capacidad, lo reconozco. Y dice, eso tiene que ver con eso produce eso produce, y Tess a veces a través de todo un año o 2 años, ella explica ese funcionamiento y cómo encajan los diferentes movimientos, historias para formar todo ese grande, toda esa gran historia.
Entonces, yo no digo que no haya una relación entre las guerras del Rey del Norte y la desigual, por supuesto hay, ¿no es cierto? Pero no es tanto ese elemento, pienso yo, tan necesario como lo teníamos antes para que funcione la historia. ¿No es cierto? Ya funciona todo, ya tenemos todo para entenderlo. O sea que tú decís entonces como que Rafia y Pañum no son tan importantes o no se van a dar o cómo no sé si te logré entender porque a veces se cortaba. eh, No, no estoy diciendo eso. Son sumamente importantes porque nos enseñan, ¿no es cierto?, qué hemos de esperar y cómo va a ser todo. Uno de los desafíos en la profecía es que uno tiene que entender cuándo acontece, ¿no? Eso la profecía habla de algún momento en la historia. Tenemos los elementos ahora para entender cuándo acontece. Somos capaces de hasta predecir años, fechas. Eso no ha sido posible por décadas. Entonces, o por más de 100 años, 200 años, el adventismo no tiene esa capacidad. Entonces, esos eventos sí son sumamente importantes. Pero lo que yo digo es, ya tenemos todos los elementos para entender esa historia. ¿Qué más necesitas? Sabemos cómo va a ser la ley dominical, ¿no es cierto? Sabemos el papel de las grandes naciones en ese juego. Ya está, digamos, la historia ya es consistente, ya funciona todo realmente esto. Eso estoy diciendo. Y es importante porque Rafia y Paño es algo que vemos y es como hemos dicho en la clase anterior, son harbingers, ¿no? Son presagios de lo que aún ha de acontecer. Creo que la pregunta de Graciela va más allá al hecho de preguntarnos, si bien entendemos que hubo un cambio en la historia y que una aclaración, digamos, ¿cómo es que esto genera un despertar en nosotros? Graciela, ¿eso está correcto? En realidad sí, lo que yo decía es que la cuestión de la desigualdad es una cosa que rompe los ojos en todos lados y que la gente está totalmente consciente, por lo menos yo creo que la mayor parte de la gente pensante está totalmente consciente, pero lo que no sé es cómo esos conflictos entre esas dos potencias van a generar una imposición de desigualdad. Porque Creo que es supuestamente la ley dominical que nosotros esperamos es algo con respecto a la desigualdad, pero será algo impuesto. creo que no, Graciela, pero primero escuchemos a Mica, creo que quiere participar. Claro, porque para mí la ley dominical es una cuestión de imposición. Ahora, si no es de imposición es otra cosa. Hola, ¿cómo están todos? Qué lindo verlos. Creo que también es lo que dijo Solange, lo que entendí que era la pregunta de Gra, y no sé si sirve para ayudar con la pregunta que estás haciendo, Graciela, separar las cosas, ¿no? La historia, a mi entender, del rey del sur y del rey del norte, la guerra, todo esto que nos fue revelado por gracia de Dios mediante los ancianos, mediante todo lo que los líderes del movimiento y demás, todo lo que estuvimos aprendiendo, nos muestra cómo es que va a quedar el rey del norte. Algo que ya nosotros abrimos Daniel y ya lo sabemos. O sea, queda el rey del norte, se pone la ley dominical, está en ese contexto, ¿no? De los eventos que están pasando. Dios en su misericordia, al ángel Gabriel le demostró a Daniel, para que después lo veamos nosotros, de forma, en un lenguaje un poco más complejo, porque es profético, qué contexto se tiene que dar para que pasen los eventos finales, tanto políticos como religiosos. Y sabemos que lo que sea que es el rey del norte va a ser el que domine.
y que también existía un rey del sur. Entonces nosotros en las líneas de ellos dos, lo que vemos es cómo termina solo quedando una potencia, que es lo que está pasando en nuestros días. Cuando pasa Panium, cae el rey del sur y finalmente, aunque quizás no se note de forma tan obvia, lo que empieza a suceder es que el rey del norte es el único que queda y la gran potencia que se va a levantar. Y en el contexto de esta potencia es que se va a poner la ley dominical. No es que el rey del norte y el rey del sur ponen la ley dominical, que no sé si es lo que estabas consultando, quizás entendí mal, sino No, que... no era. ok. No, más que ese en ese contexto. Y es verdad que la desigualdad es tan terrible, ¿no? Que la vemos todos, pero el gran llamado creo que Dios nos hizo, a pesar de que es súper obvio y triste que no lo veamos, es eso del toro apis, esa desigualdad que está dentro de lo que nosotros no veíamos. O sea, hay cosas que no veíamos malas, las veíamos normales, o incluso cosas que veíamos que Dios defendía y que Dios no defiende, y que está en el cristianismo, ¿verdad? Y bueno, ahora específico sobre el sexismo y demás, que es la prueba de nuestra generación. Y aunque debería ser obvio, tristemente no lo vemos, porque tenemos Babilonia en nuestros ojos. Entonces creo que, aunque siempre estuvo el problema, como no lo vemos, estamos siendo llamados, perdón por el auto que está pasando. Ahí se fue un poco más lejos. Estamos siendo llamados a ver eso, y ese va a ser el despertar y el llamado que se va a hacer al cristianismo. Pero sí, no es algo que nuevo, pero lamentablemente no lo veíamos. No sé si sirve a la pregunta. Estoy completamente de acuerdo con Mika. Ese es el asunto, Graciela, que nosotros sí podemos entender el asunto de fondo en estos temas, podemos entender y ver y explicar estos asuntos a las personas. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, si tú ves ese conflicto que te estaba comentando de esa tribu india en Estados Unidos contra el Estado, tú dices, pero ¿a qué se oponen? ¿Al progreso? O sea, suena lógico, ¿no? ¿Por qué se tienen que oponer al progreso del país? Mira, si tú piensas así, puedes decir, puedes alegar de que esa industria que se va a poner ahí va a generar mayores empleos a la gente de la zona, lo cual va a erradicar cierto aspecto de la pobreza. Entonces, ¿a qué se oponen? Es egoísta de parte de los indios pensar de esa manera. Pero si tú puedes pensar así si tú no ves las cosas con claridad, si no ves el trasfondo. Pienso que lo importante es que tú puedas reconocer el asunto de fondo, ver que hay voces que se están callando y que siempre han sido calladas y siempre son las mismas, son las minoritarias, son las diferentes a tu manera de pensar. Y en ese sentido tienes que ver. Ahora, Rafia y Panion son, tú lo describiste bastante específico y me gustó eso. Es una batalla, son batallas entre el rey del norte y el rey del sur. Y para que tú lo puedas ver en forma global, lo voy a decir tal vez muy general, pero es simplemente una lucha entre el Estado y la iglesia. Y la iglesia no es solamente la iglesia católica. Hablamos de un pensar protestante, de un pensar religioso que está queriéndose imponer sobre un pensar político. Y después la lucha del rey del sur y el rey del norte es lo mismo, es un aspecto político queriéndose imponer sobre un pensar religioso. Pero ninguna de las dos cede y por eso las dos en su momento caen, porque ninguna funciona, no hay igualdad en eso. Exactamente. No sé quién dijo eso. Entonces, creo que quedó claro, ¿no es cierto?, que Rafia y Paño no solamente son la pelea entre Rey del Norte y Rey del Sur. En la lista que hemos hecho, que has visto, hay muchos eventos ahí. Algunos apuntan a la pelea por las esferas de influencia entre Rey del Norte y Rey del Sur, otros apuntan a conflictos totalmente internos, otros apuntan a conflictos que son más bien lejos de esas dos naciones. Entonces, Rafia y Paño es mucho más que entendíamos antes, ¿no? Es mucho más que solamente Rey del Norte quiere subirse al trono. Y yo quería aprovechar y mostrártelo en ese ejemplo. Por ejemplo, tuviste que los fariseos en la discusión con los discípulos
Los fariseos defendían, no es con los discípulos, es con los saduceos. Ambos defendían, los fariseos, por ejemplo, las tradiciones, las costumbres. ¿Y los saduceos qué defendían? El escrito está. ¿Sí? Y ambas posturas eran extremas. Y tuvo que venir Jesús a ser el centro, el balance entre esas dos posturas y encontrar una verdad. Esto es lo mismo. Por eso el rey del norte y el rey del sur también es errado ambos. Pero tiene que haber un balance y ese movimiento puede interpretar ese balance, puede verlo y lo puede explicar. Y esto es lo que te genera el despertar. Por eso es importante que tú puedas entender lo que significan esas batallas. Si tú recuerdas la batalla de Pirro, en tanto la que representa para Panio, en la que se representa para, o sea, la que fue en Italia y la que fue en Macedonia, ambos tienen que robar a otros pueblos que pidieron su ayuda. O sea, pueblos pequeños que necesitaban, eran necesitados, pero ellos se aprovecharon de esa necesidad para robarle sus riquezas y poder plantear una batalla más grande para obtener riquezas. Entonces hay un abuso ahí. Y esas cosas solo nosotros podemos explicarlo porque entendemos la desigualdad en los niveles micro, no solamente en lo macro. No es solamente cuando una persona te golpea, lo puedes ver cuando una persona te grita, te habla fuerte o te ignora, no es capaz de decir tu nombre, no es capaz de referirse a ti con respeto. Entonces tú puedes ver esos niveles micro porque para esto Dios te ha dado un mensaje, para esto Dios te está preparando y tú puedes ser la voz. Sí, yo creo que más que nada, Si eso responde, lo ¿alguien más quiere difícil- aportar? No entendí, Pirro, la relación. O no le escuché bien. ¿Alguien sí? ¿La puede repetir? Edita. Solange. Bueno, dijo, sí, la historia de Pirro para mí es que es una parábola que explica bastante lo que hace el rey del norte y el rey del sur. Porque en el caso que tú mencionaste, lo que la parábola dice es que hay esferas de influencia, ¿no? Y tanto como la historia de Macedonia, bien lo mencionaste, o también de Italia. Entonces, y hay abuso de poder también. Entonces, eso es como un ejemplo de cómo es que se ve, e incluso ahí en la parábola se mira lo que es Panio, ¿no? Y cuando va incluso en Hechos, también Hechos 27, todo eso, para mí explica bastante lo que está sucediendo ahora, incluso con Rusia. Yo lo relaciono bastante con esa parábola y con Hechos 27. Pero no sé qué, eso fue lo que te entendí ahora, no sé la pregunta en sí de Mati. No, él solo dijo que no lo entendió. ¿Verdad, Matías? ¿O tienes alguna pregunta? No, sí, sí. Si yo puedo resumir un poco lo que yo entendí en diferentes comentarios, esos eventos de la desigualdad de la ley dominical y Rafael Paño están relacionados y no están relacionados, ¿no? Hay un nivel donde hay obviamente mucha relación porque la temática está presente, pero al mismo nivel también son acontecimientos que corren en diferente nivel, digamos, ¿no? Por así decir, el rey del sur no está en lucha por el tema de desigualdad en contra del rey del norte, o eso no es el punto en esa pelea entre los dos, digamos, ¿no? O esa pelea, por así decir, no genera que uno después saca una ley o algo así de desigualdad o nada de eso. Pero la desigualdad es un tema presente en ambas áreas, en ambos lugares, y de esa manera esos eventos
que contienen mucho más que la pelea, ¿no es cierto? Mucho más que la pelea de Rey Norte y Rey Sur. La batalla es mucho más que esto. Es la pelea a nivel de la desigualdad en los diferentes países, en toda la tierra, en realidad. Entonces tenemos ahí la respuesta, porque esto tal vez era nuestra costumbre antes de mirar a esas dos naciones nomás, y qué hacen y quién gana y quién pierde, ¿no? Pero es no solamente eso. Por ahí tienes que desatar paño y rafia en parte de esos dos contraentes e incluir más elementos en este evento. Y ahí entonces de repente queda muy claro, porque ahí ya puedes entonces ver los casos que hemos visto, Hobby Lobby, y todo lo que pasa ahí, que España también, que Rafia también, ¿no es cierto? Donde tú ves entonces como si se relaciona totalmente con esos eventos de la ley dominical. En todos los campos. En todos los campos, sí. Graciela, ¿eso sí responde a tu pregunta? Sí, voy ¿O alguien más armando, tiene- voy armando un poco. Entonces, por ejemplo, siempre me preguntaba Vamos a pedirle a Apocalipsis. Carolina antes que se duerma que nos haga un resumen. Perdón, ¿ustedes no me oyen? Mentira, ¿tienes alguna pregunta, Caro? Perdón, ¿ustedes no me oyen? Sí, se escucha, gracias. Ah, Sí. está. No, porque la duda que yo ¿Alguien tiene tenía otra siempre, pregunta? la duda que yo tenía siempre es como para convencer a los adventistas, digamos, porque siempre se hace hincapié en que la lucha va a ser por la adoración. Entonces, obviamente el sábado calzaba bárbaro como adoración verdadera, adoración falsa. Ahora, cómo podemos, la cuestión de la igualdad, cómo puede mostrarse como un elemento de adoración? Creo que ahí está un poco el punto, ¿no? Ahora tu pregunta es, ¿cómo es que la ley dominical se torna un asunto de adoración? No, la ley dominical es un asunto de adoración porque el que acepte la marca de la bestia o el que no acepte la marca de la bestia recibe el sello, recibe la marca, ¿no? Y hace que le hagan imagen y que adoren a la imagen, o sea, es adoración. Entonces, con el sábado y el domingo era muy, muy fácil verlo, pero, digamos, ¿cómo podemos argumentar? Ay, está haciendo reverberación. El anciano. La cuestión de la igualdad como adoración. Veo algunos ya, creo que están a punto de querer responder ahí. Sí, o sea, yo me lo imagino, pero me gustaría desarrollarlo bien, ¿no? A eso iba mi comentario anterior, Graciela. Tengo Es que la impresión que yo tú tratas perdí de usar una narrativa anterior y ahora solamente cambiar los elementos, ¿no es cierto? Ya no es la ley dominical, ya no se adora el día falso, ahora se adora qué, algo así, ¿no es cierto? Y creo que realmente tienes que olvidar cómo funcionaba esa lógica que teníamos antes de cómo defender y explicar la técnica de la ley dominical. Estamos ya mucho más allá de esto. Matías puso ahí, adoramos al toro Apis. ¿Y qué significa adoramos al toro Apis? ¿Qué significa eso para ti,
Graciela. Bueno, en realidad es justamente la demostración de que dejamos las formas, pero mantenemos el espíritu. Y el toro Apis en aquella época era, bueno, el poder, la fuerza, la valentía, la virilidad, la fecundidad. En aquella época se entendía por lo que implicaba el toro Apis. En este momento no hay toro Apis visible, entonces creo que es más difícil demostrar esa idolatría. Gracias, por yo el... puedo Sí, sí, comentar lo que dijiste. sí, por favor, Carlos, sí. Yo entiendo, creo que entiendo cuál es tu pregunta. Es verdad que nosotros aprendimos que se trata de adoración. El tema del sábado y del domingo es la aplicación que se hace a la adoración. Si vemos Daniel 3, que habla sobre la adoración y que Elena lo aplica a la ley dominical, vemos que sí, la adoración es la esencia. Pero vemos también otros momentos en la Biblia en que hablamos de adoración, por ejemplo, Caín y Abel. Los dos tenían que rendir adoración. Uno rindió adoración como Dios quería que rindiera y el otro como él esperaba, como él quería. Como los dos estaban en su mente adorando a Dios, pero uno estuvo bien y el otro estuvo mal. Y el toro Apis también. Entonces, como hoy sí se trata de adoración, pero no es la aplicación de sábado y de domingo. Claro, claro. Sí, es eso. No, por eso lo tengo clarísimo, eso no tengo ninguna duda. Lo que pensaba era cómo explicarlo a gente que todavía está pensando así, en el sentido de que la igualdad es adoración. A eso me Sí, refiero. yo creo que para explicarlo bueno, no sé realmente cómo será, pero me imagino que cuando te dice que ustedes no tienen que dar resúmenes, es porque Dios nos explicó cada punto paso a paso. Y existen pasos para llegar a eso. Cuando entendés las líneas, las dos corrientes de información, como todas esas cosas que nos hacen llegar a conclusiones, toda la línea de racionamiento que nos hace llegar a conclusiones, porque a veces nosotros queremos hacer que la gente trague las conclusiones a que llegamos, pero nosotros estuvimos un montón de meses estudiando sobre diversos temas que son evidencia para llegar a esa conclusión que nosotros tenemos. Entonces, me imagino que sea así, como un paso a la vez, porque si vas a aceptar y estar en un lado correcto, no es que puedes elegir solamente un determinado mensaje o un punto que te guste, como por ejemplo, yo tengo determinada evidencia de no que se tratará de sábado y domingo por un camino X, pero en realidad nosotros tenemos que aceptar toda la metodología, es un paquete completo de verdad que Dios nos entrega, entonces el trabajo que tenemos que hacer con las otras personas también es, bueno, no se trata solamente de ese punto, por ejemplo, yo defiendo a los LGBTQ y listo, acepté esto y ya está, no, es todo un paquete, entonces cómo explicarlo todo desde un principio, así como Dios hizo con nosotros. Me gusta esa explicación, pero nosotros también tenemos que hacernos la siguiente pregunta, porque la adoración de Caín y Abel, si bien podemos paralelar la historia, no es similar a la adoración que nosotros vivimos en nuestra generación.
¿cómo es que nosotros adoramos? Sabiendo que ya no se trata solamente de Dios y el hombre. Hay una manera, la ley dominical se trata de la marca de la bestia. Tienes que adorar a la bestia, ¿no? O sea, adorar a la bestia o adorar a Dios. Pero ¿cómo adoras a la bestia para no, tienes que saber cómo adorar a la bestia para no incurrir en esto? Y Elena White pone nuestra atención, por ejemplo, en los poderes judiciales y legislativos. Y ahí tú tienes que poder entender, tienes que poder entender cómo funcionan estos poderes para poder entender cómo nosotros podríamos caer en una adoración a la bestia. Si no conocemos, lo vamos a hacer, vamos a terminar cayendo. Y es simplemente el hecho, como tú dijiste, el origen de tu pregunta, en no poder reconocer en estos temas un asunto de desigualdad, en no saberla interpretar las leyes ni los problemas sociales, políticos o de índole externos que se estén dando, no poderlos interpretar correctamente. De esta manera nosotros estaríamos adorando a la bestia. Y Tiffany hizo 2 presentaciones en el campamento de Canadá, que se hicieron en diciembre, si no me equivoco, donde ella explica esto, cómo nosotros realmente llegamos a adorar a la bestia. Y simplemente esto, no poder entender estos eventos, no poder entender las leyes y no saberlas interpretar. ¿Puedo opinar? Adelante. Ya. Como yo también lo puedo entender, con respecto a cómo se pueden desarrollar estos eventos, es correspondiente a, por ejemplo, a Rusia. Si nosotros vemos que Rusia está, por ejemplo, abusando de algunos países que son menos favorecidos, ¿sí? Y, por ejemplo, no nos importa o nos da igual o no le vemos lo grave, ¿sí? Entonces ahí nosotros, pienso de esa forma, creo que es así, estaríamos adorando a la bestia. ¿Por qué? Porque la manera de nosotros adorar a Dios es a través del amor al prójimo. Y si yo veo que algún país o persona o X está siendo abusada y no siento nada, me da igual o simplemente no le presto atención, ya es como ya en ese aspecto ya no estaría pues yo adorando a Dios, ¿no? Sí, perfecto. Perdón. Vamos a hacer un resumen y conclusión. Mica, pero antes, ¿tú quieres aportar algo? Hola, estaba justo hablando acá con mi familia, pero un poquito llegué a escuchar. Pero creo que no sé si se entendió, quizás el comentario era eso, ¿no? Que creo que voy a redundar en lo que ustedes ya estuvieron hablando, pero justamente algo que estuvimos aprendiendo todo este tiempo es que la adoración es más que un culto específico o una acción a lo que siempre estuvimos acostumbrados a decir la adoración, que es, por ejemplo, las cosas que hacemos en las iglesias, los rituales. El hecho de lo que entendemos que es Dios y la imagen que representamos de Él justamente, que es su carácter, es adoración, ¿no? Entonces, cuando los cristianos, que ahí me equivoqué como quedó escrito por el teclado, quieran imponer sobre el Estado leyes morales que supuestamente representan ese carácter de Dios, lo que están obligando a hacer a la gente, porque estén de acuerdo o por simplemente no querer recibir reprimendas, es adorar a ese Dios que ellos arman, que ustedes estuvieron hablando, el Toro Apis y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, era eso nomás. Exactamente. Ahora, ¿quiere hacer usted la conclusión o la hago yo? ¿O alguien quiere hacer la conclusión? Carolina, Edita, Matías, Kelvin, Karina, Marilyn. Cindy. ¿Qué dijiste, Solange? Hola. ¿Quieren hacer la conclusión ustedes de lo que hemos hablado? ¿Cómo es que la
cómo que estas batallas de Rafi y Panio, la lucha entre el rey del norte y el rey del sur, nos llevan al asunto de la igualdad. ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo es que nos despiertan? Bueno, yo quería hacer un comentario hace rato, no sé si sirve de conclusión, Adelante. pero yo lo que quería comentar era que las historias del rey del norte y del rey del sur, o sea, son obviamente, o sea, son parábolas que nos muestran y nos enseñan como paso a paso el tema de la igualdad, ¿ya? Porque entonces cuando estudiamos el tema de iglesia y Estado y vemos sus relaciones con la iglesia de cada reino, nos damos cuenta de los extremos que pueden haber en una desigualdad, que no solo es como siempre la iglesia sobre el Estado, sino también el Estado sobre la iglesia, ¿ya? Entonces, yo considero que son historias importantes, que son parábolas, que nos muestra las diferentes perspectivas en las desigualdades. Y eso obviamente nos muestra nos muestra cómo es la igualdad o cómo debe ser. Y nos llevan a través de la metodología, porque eso se lleva también a través del modelo de geografía y todo. O sea, eso nos enseña que la igualdad, así fue que yo entendí. Correcto. Bien. Edita, ahora sí querías hacer tu conclusión, ¿tú también? Qué sonrisa me pone nerviosa. Me pongo seria. No, bueno, lo que yo veo es que en todos estos eventos de la ley dominical veo la importancia de poder comprenderlos en primera instancia, porque la relación es siempre la misma opresión, es la misma desigualdad en todo lo que sucedió. Y sobre todo, como lo que me gustó fue que alguien creo que lo mencionó, es que aunque no entendíamos bien, no teníamos completamente claro en el 2014 o incluso unos 2 años después, 3 años después, al ver el desarrollo, al ver todos estos años, pudimos comprender mejor cómo es que es el carácter de la ley dominical. Entonces, por eso es que es muy relevante poder entenderlos, porque es la misma relación que tienen todos. Pareciera que no tuviera una relación, el cambio, como decía Graciela, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cambio climático, por ejemplo? ¿O qué tiene que ver el Partido Republicano con todo esto? O incluso todas las otras cosas, Hobby Lobby, por ejemplo. Entonces, pero todo está en el marco de la desigualdad, del nacionalismo, y esto es lo que nos lleva a entender qué es lo que va a suceder en realidad y qué es lo que está pasando. Eso fue lo que entendí. ¿Podrías decir en resumen? No sé si me escapa algo más. Que me recuerden, por favor. Me parece bien. Bueno, mil gracias a todos los que se exprimieron los sesos para ayudarme. Muchísimas gracias. Parece mentira cómo se van aclarando las cosas. Hablándolas se van aclarando. Sí, yo también agradezco a tu todos servicio. porque exactamente. Gracias, Caro. Así es lindo, ¿no es cierto? En un círculo, así en un grupo, se aportan aspectos y puntos de vista que uno no tiene en cuenta. Y es lindo, tenemos esa congregación, es parte de lo que hace iglesia, ¿no? Y por eso nosotros somos iglesia también. Así es. Se ayuda realmente y se puede realmente Enriquecer. juntar y recordar todo, ¿no es cierto?, para completar el tema. Ok. ¿Hay otra pregunta? Muchísimas gracias de nuevo.
placer, Graciela. Gracias por tu pregunta. Gracias por tu pregunta, Graciela. Estas preguntas ayudan a nosotros a afirmar o recordar las cosas que se nos van a veces. Yo sé que todos ustedes saben esos argumentos, pero a veces con tanta información las vamos dejando en la bóveda de atrás y luego Sí. después ya no nos recordamos lo que hay. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero si no los se puede responder ahora, tal vez la van a responder en el siguiente sábado. O en el siguiente espacio de preguntas y respuestas. Pero igual, vamos a expresarlo. Si nosotros entendemos que somos que fuimos los sacerdotes por todo el transcurso de el recorrido de la historia, toda la información, toda la preparación que el Señor nos ha estado brindando, ¿cómo nosotros sabemos quiénes son los levitas? Yo siempre entendí que los levitas eran los adventistas antiguos, digamos. Es correcto, pero es una respuesta muy simple. Porque si nos ponemos a pensar en los adventistas antiguos, son dos clases también, ¿no? Hay adventistas liberales y hay adventistas conservadores. Entonces, si ya tienen esa postura, entonces, ¿quiénes son los levitas? Yo creo que eso no define si serán levitas o no. Porque, por ejemplo, nosotros salimos de un extremado conservadurismo. La gente suele pensar que son los adventistas conservadores los que serán los levitas. Pero vos dijiste más temprano que Jesús trataba de encontrar un equilibrio entre los saduceos y los fariseos, por ejemplo. No es cuestión de agarrar de cualquier cosa que cada grupo tenga, es la cuestión de encontrar la verdad que está en cada uno de los grupos. Son cosas, y la cuestión no es de dónde vas a salir, sino qué posición vas a tomar. Porque si sos un conservador religioso, pero puedes tomar pero a través si sos sincero con los estudios que tenés y estudias un montón la Biblia y estudias un montón de Elena, vas a llegar a conclusiones de ser, por ejemplo, un liberal social o decisiones correctas con relación a la profecía. Y al mismo tiempo, puede ser que seas una persona liberal y que aceptes, por ejemplo, el matrimonio homoafectivo o que un poco del feminismo, pero estás eligiendo una corriente de información equivocada dentro del feminismo, o si no, tú estás diciendo que sí al matrimonio homoafectivo simplemente porque sí, porque te parece, pero no usaste ninguna metodología. No sé, como uno no puede definir si uno será salvo, si elegirá bien, simplemente porque es conservador o liberal, me parece. Concuerdo con eso que tú dices. No tendría que definir, pero si nos ponemos a pensar desde la perspectiva del mensaje, el mensaje no va hacia los conservadores y tampoco va hacia no es para los conservadores y tampoco es para los liberales. Entonces, en cierta manera, sí se torna un limitante. No sé si puedes ver eso, Carolina. No te entendí, Solán.
Es que los chicos decían que los liberales son los que se van a aceptar. Perdón, sí que gracias, ya hablé un montón. ¿Qué chicos? No, para nada. Yo creo que es más fácil que acepten los liberales que los conservadores. Eso ni que hablar. Es una pregunta trucosa, así que espero que todos la puedan identificar. Voy a reforzar su entrenamiento de poder discernir y pensar con el cerebro lento. Pero, Carolina, ¿a qué chicos te refieres? Chicos del movimiento. Chiques. Chicas. Mm, Los nuestros babies. Ya, yo pienso que esto es así un sentimiento que se generó cuando en una falsa percepción descubrimos una falsa libertad, ¿no es cierto? En algún momento. Y de ahí descubrimos que los liberales habían dicho ya muchas cosas que nosotros también ahora estamos entendiendo recién. Y de ahí entendimos que, o pensaban los chicos en el movimiento, pensaban que había más cercanía a los liberales adventistas. Pero creo que ya estamos en un punto donde, ¿no? Realmente vemos que esto es un mensaje que es tanto difícil para los liberales como para los conservadores. Y en algún momento mi cuñada dijo, entonces eso significa que el mensaje es solo para los LGBTQ. No es que solo que, pero que ese es el grupo más, digamos, que más va a aprovechar, porque ellos ni son de un extremo a otro extremo, ¿no? Así, tiene algo interesante ese comentario, aunque no pienso que es así, pero bueno. Entonces es un mensaje que es obviamente para todos y lamentablemente al mismo tiempo es para pocos, porque grupos que ya se han definido mucho en su forma de pensar no lo van a aceptar. Y lo que tiene que acontecer es un cambio, ¿no es cierto? Un arrepentimiento. Eso siempre es el fundamento para aceptar la verdad. Y lo vemos nosotros hemos sido conservadores, muchos de nosotros. Tenemos que cambiar y dejar todo eso totalmente al lado. Y esto es donde va el mensaje a las personas que buscan la verdad, de verdad. Entonces, para mí serían eso. ¿Para ti sería qué, perdón? Ahora sí. Para mí también, concuerdo con esa postura de Marco. Para mí también serían estos los levitas, adventistas, que estuvieran dispuestos a cambiar su perspectiva y a colocarse como estudiantes. Nosotros como sacerdotes tuvimos que aprender a ser estudiantes de Cristo. Y no era fácil porque estábamos llenos de cierto conocimiento y pensábamos que esto nos hacía líderes o nos hacía maestros. Pero justamente son cosas que necesitábamos desaprender para reaprender y para eso teníamos que ponernos como estudiantes. Y el adventismo intenta enseñar a un adventista. Él defiende su postura ciega, si claramente no está abierto a una enseñanza nueva o a una reestructuración de sus conceptos, de su mentalidad o de su doctrina, digamos. Es que luchar contra el escrito está es muy difícil, ¿eh? Mucho. Es justamente eso el problema que Tess creo que tocó varias veces, que si no estamos dispuestos a dejar todo el lado que teníamos defendiendo, si no estamos dispuestos a arrepentirnos, entonces no vamos a lograr
¿no? Ella varias veces ha dado ejemplos de personas que dicen, pero yo no tengo problema con el sexismo, yo hago eso, yo respeto a la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que ellos han querido es no cambiar, ¿no? Y solamente rescatar algo y atribuir lo que ellos sí o sí pensaban al movimiento y a las cosas que deberían cambiar. Y eso no va a funcionar y no funciona. Tal vez esto nos sirve a nosotros para reflexionar un poco, realmente para nosotros pensar quiénes son los levitas, porque últimamente surgió esa temática de que, bien, ahora ya pasamos Panion, ahora vamos a los levitas, ¿no? Y tú tienes que saber, perdón, ¿quiénes son los levitas? ¿Por qué nos referimos a los levitas como vamos a ese pueblo, a esa tribu, a esa dirección donde ellos están? Pero en realidad tenemos que entender que también es en un sentido simbólico los levitas. Si bien son los adventistas, tienen que saber qué adventistas son. Porque dentro de todo hay también una división. Tienes que poderlo identificar al levita. Y es levita es aquel que busca, quiere saber, quiere entender, que está dispuesto a dejarse enseñar. Si no hay más comentarios, aportes o preguntas, podríamos cerrar aquí. Una preguntita, yo creo que es fácil la respuesta, solamente que, porque que no quiero que se haga largo tampoco. Es verdad. No, lo que pasa es que ya está estudiando el tema de Pirro y cuando la CNT sale de Hechos 27 y pasa al tema de Pirro, en esos videos que yo tengo, no explica por qué pasa según una historia de dos instituciones a una historia de un líder, ¿no? Militar, político, y, o sea, ¿cómo hace la relación? Es lo que no he podido todavía ver bueno, creo que todavía no acabo la serie, pero no sé si más adelante lo dice, pero como ella ya está abordando la base y ahí no le explica, o quizás, como es un estudio anterior y quizás el video es, bueno, hay otros videos quizás que no los tengo, no sé cuáles. Repite tu pregunta, por favor. Ah, ya, sino que yo estaba viendo una serie de Pirro, ya, entonces, pero primero es de Hechos 27, para pasar a Pirro. Entonces, ella habla pues de los 276 tripulantes, ¿no? De los 273 después, y de ahí ella hace el puente a Pirro. Pero es como que yo no entiendo cuál es la vinculación de una historia. O sea, esta parábola habla de Estados Unidos y de la iglesia. ¿Y cómo sale Pirro? Sí, yo recuerdo eso, Matías. Eso es algo de bastante atrás, ¿no es cierto? Eso, ella saltó, ¿no es cierto?, de Hechos 27 a la historia de Pirro. Y en aquel tiempo yo recuerdo que no quedó muy, o sea, ella tampoco hizo mucho hincapié en que Hechos 27 automáticamente produce Pirro. Pero ella había narrado que ella descubrió esa fecha y ese número y dijo que básicamente eso no le pareció una casualidad. ¿No es cierto? Vio esas dos cosas y lo relacionó básicamente. O uno empujó o le despertó a eso del otro tema. Claro, No porque recuerdo si ella dijo que esto no es un elemento de la otra historia, ¿no es cierto? Yo creo que dijo que era el año 273 y ahí saltó Pirro. claro, ella dice en 273, Roma pasa a ser potencia, ¿no? Mundial, ¿no? Pero de ahí ya habla de Pirro, ¿no? O sea, de las guerras, ¿no? Pírricas.
pero o sea, no, o sea, en mi caso no le encontré así como una relación. Eso es lo que... Ninguna de esas guerras fue en el año 273. No fue antes, claro. O sea, ahí habla de, ya de Roma cuando vence a Pirro, ¿no? Cuando Pirro se enfrenta a Roma, ¿no? Matías, esto es lo que te está diciendo Graciela. Hechos 27 te lleva al número 273. ¿Sí? Que Sí, son los sí. números antes. Entonces, Tess se preguntó, ¿qué nos dice este número? O sea, ¿qué información, qué nos quiere decir? ¿Qué hay en este número? Porque no se menciona nada por casualidad en la Biblia, ni por accidente, ni por así nomás. Tienes que descubrir qué es. Y ella Y buscó eso fue la lo historia, adelante y exacto. atrás. Para entender el presente tienes que entender la historia de atrás. Entonces ella buscó atrás en el año 277 qué pasó y ahí encontró las batallas píricas. Ahí entra Pirro. Creo que fue ahí donde lo enlazó. Ujú. Y después, lo que tú dices, el otro vínculo de cuando hablan de las dos instituciones, esas dos instituciones, que es la iglesia y Los dos el barcos. Estado, esas dos instituciones hacen en relación al lo que es para definir lo que es el rey del norte y el rey del sur. Nos llevan a esto. De estas dos relaciones de ser religioso y político es que ahora nosotros extendemos nuestra visión no solamente a los eventos internos de la iglesia relacionados con la iglesia, sino también a los eventos políticos relacionados con el Estado. Porque al final las batallas píricas era un asunto de iglesia y Estado. El asunto de Hechos 27 era un asunto de iglesia y Estado. Ok, así. Ya, esa es la relación. Exacto. Me gusta que estén repasando esos temas. Me ayudan a repasar mis recuerdos de antaño. Bien, ¿quedó claro? ¿Alguien quiere participar, aportar? No. Muy bien. Entonces, ¿podemos cerrar con una oración?